Bueno, listo, perfecto. Entonces hoy vamos a hacer la primera parte de esta presentación, que son fracturas de la columna cervical. La primera parte es la columna subaxial, que es ligeramente más corta, y mañana vamos a hacer la parte de fracturas cervicales altas. La columna cervical, pues, es supremamente versátil, tanto evolutivamente como culturalmente. Se ha denotado como uno de los signos de la belleza. Es muy importante en diferentes culturas la longitud del cuello, la forma del cuello, y en gran medida se debe a los grandes arcos de movilidad que tiene, y por eso también la complejidad en el manejo de sus fracturas. Acá está, pues, representado también los grandes arcos de movimiento que tiene la columna en su conjunto, y cómo la gran mayoría de estos arcos de movimiento están dados por la columna cervical. Mm, Acá está, ¿sí ven el señalador? Sí. Sí, sí. Listo. Entonces acá vemos representado que los arcos completos de movilidad de la columna cervical van más o menos entre 110 y 140 grados en total de flexoextensión. eh, Más o menos 40 de flexión, más o menos 60 de extensión, o incluso un poco más solamente de la columna subaxial, más lo que hay de flexoextensión de la columna cervical alta. En cuanto a la inclinación lateral, también se calcula que más o menos de manera global 35 grados aporta la columna cervical a todo el arco de inclinación lateral, y pues esto lo demostramos en la vida real, pues como por ejemplo en este ejemplo una bailarina que puede hacer todos estos movimientos extremos. Acá en cuanto a la rotación, también que en conjunto toda la columna cervical tiene una rotación de aproximadamente 25 grados, sin incluir la columna cervical alta. Esto es de la columna subaxial. Acá pues repetir lo de la flexoextensión y la inclinación lateral y la rotación. Ahí está resumido. Acá tenemos un dibujito, un esquema de los componentes de las vértebras que conforman la columna cervical alta. Mm, Tenemos unas estructuras claves que son los cóndilos, que están tanto en C0, en los cóndilos occipitales, como en C1, como en C2. Son articulaciones de tipo bicondilia que van en parejas, que tienen un movimiento principalmente de pivote, principalmente de flexoextensión, aunque esto va a estar limitado en los diferentes campos de movimiento por reglamentos. Tenemos la apófisis odontoides, que va a servir como pivote para el movimiento rotacional principalmente. Y tenemos las articulaciones facetarias, que son las que van a estabilizar el movimiento principalmente en AP. Tenemos ya por separado los arcos de movimiento de la columna cervical alta. En la articulación occipitoatloidea, su principal movimiento es la flexoextensión, que aporta más o menos 15 grados de flexión y 15 grados de extensión, pero también tiene un movimiento pequeño de inclinación lateral, que puede ir más o menos de los 3 grados, y un poco de rotación, que es más o menos de los 8 grados. Esta rotación sucede cuando, por decirlo así, sucede flexión de un lado y extensión del otro, es decir, un cóndilo se desplaza hacia anterior, mientras que el otro se desplaza hacia posterior. Se produce una pequeña rotación de aproximadamente 8 grados. Pero, como les digo, fundamentalmente el movimiento de esa articulación es la flexoextensión. La siguiente en importancia es la atloaxial, la articulación atloaxial o atloaxoidea, que su principal movimiento es la rotación. Únicamente esta articulación aporta más o menos entre 30 y 40 grados de la rotación global de la columna, pero también aporta algo de flexoextensión, más o menos 5 a 8 grados de flexión y más o menos 3 grados de extensión. Este movimiento generalmente se da combinado, no es un movimiento que se dé solo, sino que se da combinado con una translación o con un movimiento de cizallamiento en AP, que puede ir alrededor de más o menos 2 a 3 milímetros en cada dirección. Entonces, eso es muy importante cuando vayamos a ver más adelante los tipos de luxaciones, porque hay un grado de movilidad que es aceptable en esas articulaciones, pero que cuando sobrepasa estos límites ya se considera patológico. Ya hablando de la columna subaxial,
su movimiento principal es la flexoextensión también. Es un movimiento también compuesto porque participan tanto las articulaciones facetarias como las articulaciones de la columna anterior, que están pues, conformadas por el cuerpo y cada disco y el cuerpo siguiente. Cuando se produce un movimiento de flexoextensión, el disco se deforma en sentido contrario al del movimiento. Es decir, en este ejemplo que hacemos extensión, el disco se deforma hacia adelante. El centro, el núcleo pulposo, se desplaza hacia adelante, permitiendo que no solamente se produce la extensión, sino que hay un pequeño desplazamiento de la vértebra superior hacia adelante junto con el disco. Esto permite que el movimiento sea eh, armónico con el movimiento de las facetas. La faceta también en neutro debe estar eh, eh, afrontada una carilla con la otra de manera completamente congruente. Sin embargo, cuando hay extensión, ellas tienen tanto una pequeña angulación como un pequeño desplazamiento hacia posterior en el caso de la extensión y hacia anterior en el caso de la flexión. Acá en este dibujo pues pasa lo contrario. Si la vértebra superior se va hacia adelante, el disco, sobre todo el núcleo pulposo, se va hacia atrás y hay un pequeño desplazamiento en conjunto de toda la vértebra. Esto para que sea congruente con este movimiento de la faceta. Este es un movimiento muy complejo. No, o sea, cuando se estudia biomecánicamente los arcos de movimiento de cada una de las articulaciones, esto se llama como flexión rotacional, porque se considera que este movimiento de la faceta realmente es una rotación. En cuanto a la columna subaxial, el movimiento de inclinación lateral pasa algo muy similar acá. Como tenemos digamos, unas características adicionales que no tienen otras vértebras del organismo, que son los procesos uncinados o unciformes, estos permiten que el movimiento de inclinación lateral se limite hasta cierto punto, pero esto le da suficiente estabilidad para que no haya, digamos, desplazamientos patológicos. Acá pasa lo mismo, el centro del núcleo, el centro del disco, el núcleo pulposo, se desplaza en el sentido contralateral al del movimiento, permitiendo que se afronte el proceso uncinado del mismo lado de la flexión y se aleje el del lado contrario. Es muy importante, ya digamos, teniendo en cuenta los parámetros biomecánicos globales de la columna cervical, que se mantenga un balance principalmente sagital, aunque también hablan de un balance coronal cervical y un balance rotacional que vamos a mencionar un poco más adelante. Este balance está dado por diferentes cosas. Primero es la alineación de la línea o la línea de visión, que es, digamos, la funcionalidad que tiene la postura del cuello. Todos los movimientos que se hacen con el cuello tienen como función orientar la cabeza al ángulo de visión que deseamos. Hay unas líneas que utilizamos en radiografía para extrapolar esta línea y puede ser la línea aurículo nasal, que se traza una línea desde el CAE hasta la espina nasal, o la línea masticatoria que se traza pues en donde se encuentran todos los dientes. Estas líneas se supone que deben ser congruentes con la línea de visión. Para poder mantener ese balance de la cabeza debe haber un balance constante entre la fuerza de los músculos extensores, de los músculos dorsales y de los músculos ventrales o músculos flexores. Esto va a generar que haya un punto de pivote donde se va a posicionar nuestro centro de gravedad de la cabeza, y como el centro de gravedad de toda la cabeza es un poco más anterior que la columna, eso es lo que explica la lordosis fisiológica de la columna cervical. Usualmente, a nivel de C4 es donde encontramos el vértex de la lordosis, pero cuando está desplazada hacia arriba o hacia abajo este vértex, nos puede querer decir que hay una asimetría en la lordosis, y esto puede ser un signo indirecto de que hay una fractura o una lesión focal en alguna parte de la columna. En cuanto a estas variables, podemos medir varias cosas. La lordosis cervical se puede calcular global, midiéndola desde C1, pero lo más habitual es medirla únicamente en la columna subaxial, trazando un ángulo desde el platillo inferior de C7 hasta el platillo inferior de C2. Esto nos da un ángulo que lo normal es más o menos entre 31 y 40 grados. Se considera realmente significativo
patológico cuando es menor de 20 grados. Esto lo vamos a llamar cifosis cervical. Y se considera también patológico el extremo contrario cuando es mayor de 50 grados, aunque esto no tiene muy claro cuál es la implicación biomecánica y la implicación patológica. Lo otro es el balance sagital cervical. Al igual que en la columna lumbar, podemos calcularlo. Hay varias formas de tomarlo, pero la más difundida es esta, que se utiliza una línea aplomada desde el arco anterior de C1 hasta una línea horizontal en la parte más posterior y superior de C7. Tomamos esa línea, medimos esta línea, lo normal es 3 más o menos 1 centímetro. Lo consideramos patológico cuando es más de 4 centímetros y puede ser también patológico cuando es menos de 2 centímetros, pero nuevamente no está muy clara la implicación patológica de eso. Otra variable que podemos medir es la inclinación de T1, muy similar o análoga al sacral slope que vemos en la columna lumbar, porque la columna torácica va a actuar como soporte para la columna cervical. Entonces, este ángulo, cuando se encuentra disminuido, también nos habla de manera indirecta de una disminución de la lordosis cervical, porque al igual que lo analizamos abajo, son ángulos o son variables complementarias. Si se reduce la lordosis cervical, necesariamente se tiene que reducir también el ángulo o la inclinación de T1. Bueno, esto era lo que les decía del cambio de la posición del vértex. Entonces, un poco de anatomía en un esquema, sobre todo para la anatomía ligamentaria, que es clave en toda la columna cervical. Tenemos una serie de ligamentos que estabilizan la columna en el sentido longitudinal. Principalmente pues, el ligamento longitudinal posterior, el anterior, el ligamento alar, el ligamento del axis, la membrana atlanto-occipital anterior y posterior. Estos son los ligamentos que van a estabilizar principalmente la columna en el sentido longitudinal. Perdón, acá les dije una mentira. Este de acá es el ligamento longitudinal que hace parte del ligamento cruciforme y este que está aquí en 3 es el transverso. Gracias. Ya en la columna cervical alta tenemos los ligamentos más profundos, que son el ligamento apical, los ligamentos alares, el ligamento cruzado, que hace parte del ligamento longitudinal que está aquí, el ligamento cruciforme, perdón, que se completa con el ligamento longitudinal, y por encima tenemos el ligamento longitudinal posterior. Esto en cuanto a la parte intrarraquídea. Y extrarraquídeo, pues el principal ligamento que va a estabilizar el sentido longitudinal es el supraespinoso e interespinoso. Otro concepto muy importante en la biomecánica es la orientación de las facetas. Es sabido que en general las facetas cervicales subaxiales están orientadas de manera axial, pero van cambiando o se van rotando progresivamente hacia una transición a la columna torácica. De manera que hay una regla que se puede medir con líneas perpendiculares desde cada faceta hacia el occipucio y deben conformar un ángulo de aproximadamente 30 grados. Eso es lo normal, lo fisiológico. Sin embargo, pues es altamente variable y debe, más adelante cuando hablemos de cirugía, debe evaluarse individualmente con las imágenes cuál es la orientación de las facetas. También hay un cambio progresivo en la orientación coronal de las facetas en cuanto a que la columna cervical media tiene facetas o tiene carillas articulares que están orientadas con una convejidad hacia anterior, perdón, con una concavidad hacia anterior, mientras que la columna cervical baja tiene una concavidad hacia posterior. Esto permite que cuando se hacen movimientos globales de la columna cervical sean armónicos. Entonces, por ejemplo, cuando voy a hacer una rotación hacia la derecha, la columna cervical alta debe, digamos que cada una de las facetas debe rotar en el sentido contrario a las que están llevando el movimiento principal. Es decir, si roto hacia la derecha con la columna cervical alta, las facetas más bajas van a rotar hacia el lado izquierdo. Eso es lo que explica que haya una diferencia entre esta orientación coronal de las facetas. Un poco un recorder y de anatomía
de los músculos cervicales. El plano más superficial está compuesto principalmente por el trapecio. En un segundo plano vamos a encontrar los músculos esplenios de la cabeza, los músculos esplenios del cuello. En un tercer plano vamos a encontrar los músculos longísimos. Y pues en la parte cervical más baja vamos a encontrar en la parte más lateral los músculos iliocostal, longísimo, aunque generalmente no van a ser parte de ninguno de nuestros abordajes. En el plano más profundo vamos a encontrar la inserción en la línea nucal superior del músculo semiespinal, y profundo a esto vamos a encontrar el triángulo suboccipital, que está compuesto por los músculos rectos, menor, medial y mayor más lateral, que se insertan respectivamente en el tubérculo de S1 y en la apófisis espinosa de S2, y los oblicuos, que son el oblicuo superior, que va también desde la línea nucal hasta la transversa de C1, y el menor o el inferior, que está localizado entre la transversa de C1 a la espinosa de C2. Estos son muy importantes, sobre todo para los movimientos finos de posicionamiento de la cabeza. Y esto también va a ser un poco importante más adelante con los planeamientos quirúrgicos. Y la anatomía cervical anterior, pues tenemos en el plano más superficial el platisma, luego tenemos los músculos pretraqueales, y en un plano más profundo encontramos los músculos largos de la cabeza, que hay los músculos largos de la cabeza, y lateral los músculos escalenos. Más profundo de eso vamos a encontrar los músculos longus colli, pero en este momento no van a ser de importancia. Y la anatomía lateral va a ser el músculo más importante en el plano superficial, el esternocleidomastoideo, profundo al platisma, por supuesto. Y se nos va a formar aquí uno de los triángulos importantes, que es el triángulo posterior. Esto también va a ser importante más adelante en el manejo quirúrgico. En cuanto a la biomecánica de la columna cervical, es muy importante tener en cuenta el cambio filogenético que hay de la unión craneocervical. En primates un poco más inferiores, por decirlo así, la posición del agujero magno es mucho más posterior y mucho más orientada coronalmente. ¿Por qué? Porque son animales que su postura predominante es cuadrúpeda o con intervalos bípedos, pero su línea de visión está orientada más baja. En el humano, como tenemos una línea de visión orientada más alta, se requirió de manera progresiva que el agujero magno se situara más adelante, más orientado axialmente, de manera que la columna cervical entre casi perpendicular. Eso también va a ser importante más adelante. Otro concepto muy importante es la regla de los tercios de Steele, que explica cómo está distribuido el contenido de la columna cervical alta. ¿Por qué? Porque en este sitio, como vamos a ver más adelante, es muy común diferentes tipos de desplazamientos, pero curiosamente el déficit neurológico de lesiones de este punto no siempre es tan alto como uno esperaría, y es porque la médula tiene suficiente espacio para moverse. La regla de los tercios quiere decir que en todo el espacio del canal cervical alto, más o menos un tercio está ocupado por la apófisis odontoides y diferentes elementos o tejidos blandos, un tercio está ocupado por líquido cefalorraquídeo y un tercio está ocupado por la médula. Eso quiere decir que tiene algo de espacio para moverse y cierta tolerancia para los desplazamientos. Las fracturas cervicales, dependiendo de dónde se revise el tema, pueden ser las segundas más frecuentes. Incluso hay algunos artículos que dicen que son las más frecuentes, pero esta diferencia está dada principalmente por los estudios que incluyen o no estudios de necropsia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes que mueren por fracturas cervicales mueren de manera prehospitalaria y en muchos estudios no son tenidos en cuenta. A diferencia de lo que pasa con la columna lumbar, que no es tan frecuente que mueran prehospitalariamente, sino que mueren de otras complicaciones, o, en fin. De estas son fracturas que en general tienen muy alta morbilidad y mortalidad, por eso la importancia de revisar el tema a profundidad. Más o menos el 2% están localizados en la columna subaxial, el 2% no, 2/3, y un tercio localizados en la columna cervical alta. Ambas tienen características muy importantes. En la columna subaxial la relación con la médula es mucho más estrecha, por eso es más frecuente que produzcan déficit neurológico completo, mientras que las fracturas cervicales altas
se caracterizan por una mayor inestabilidad, precisamente por lo que son mucho más complejas las articulaciones a este nivel. También ambas se pueden asociar con lesión vascular, principalmente de la arteria vertebral, pero también del resto de los vasos del cuello. Lesión traqueoesofágica, principalmente cuando tienen desplazamientos anteriores, y también lo que suma morbilidad es que con mucha frecuencia las fracturas son combinadas y asimismo van a requerir manejo quirúrgico combinado. Eh, las fracturas cervicales mucho más frecuentemente llegan a ser quirúrgicas más que las lumbares que con cierta frecuencia se puede dar manejo conservador. Estas, la mayoría son quirúrgicas. La mayoría tienen técnicas mucho más exigentes, técnicas que son tal vez menos estudiadas o que hay mucha divergencia en las técnicas. Y lo otro que lo hace complejo es que cada una de las articulaciones, como tiene una fisiología y una biomecánica diferente, tiene también todos mecanismos diferentes. Eso lo vamos a ir desglosando más adelante. En términos generales, el diagnóstico lo vamos a hacer con TAC simple. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos van a ser necesarios otras imágenes sobre todo para la evaluación y la planeación quirúrgica. Por ejemplo, radiografía simple, resonancia, radiografía y resonancia dinámicas, tanto en flexión, extensión, en rotación, etcétera, y estudios vasculares que no son, digamos, obligatorios en todos los casos, pero cuando se sospeche pues lesión vascular hay que tomarlo. En términos generales, por supuesto, les voy a contar las indicaciones específicas en cada lesión, pero en términos generales tenemos tres objetivos grandes cuando vamos a llevar a un paciente a cirugía. Cuando el paciente tiene compresión de los elementos neurales, hay que descomprimir, ¿sí? La indicación principal es cuando el déficit es parcial o es progresivo o ambos. Cuando hay una mielopatía, cuando en las imágenes evidenciamos fragmentos o desplazamientos que compriman la médula o los nervios, y esta compresión se puede hacer de manera directa o indirecta. Contrario a lo que pasa en la columna lumbar, la gran mayoría de las descompresiones son directas, no tanto indirectas. Si hay inestabilidad, que eso lo vamos a definir en cada una de las fracturas, pues la indicación sería fijar. Esto es muy importante justamente acá porque fijar una articulación de alto rango de movilidad trae una morbilidad muy alta. Es decir, si la gran mayoría de la rotación de la columna cervical está dada por la articulación atlantoaxoidea, fijarla va a limitar funcionalmente mucho ese paciente. Entonces hay que pensarlo muy bien qué tipo de fijación vamos a hacer. En general vamos a hacer instrumentaciones, algunas más simples, otras más complejas, y en todas las cirugías abiertas vamos a hablar de artrodesis. En términos generales vamos a tratar de fijar solamente la articulación inestable, pero como vamos a ver, muchos brazos de palanca pueden requerir fijaciones más extensas. Y cuando hay dos lesiones asociadas, en general se fija según la que está más inestable, y si hay dos lesiones y ambas suman inestabilidad, se prefiere utilizar vías posteriores o vías combinadas. El tercer objetivo grande es si hay algún imbalance sagital o coronal principalmente, también se habla de uno rotacional, reducir. Y esta reducción pues es muy controversial, ahorita vamos a hablar de eso. Se puede hacer abierta, que es lo que más se hace y se debería hacer, y también hay opciones de reducción cerrada que vamos a hablar. Entonces aquí terminamos la introducción y vamos a la parte 1, que son las fracturas subaxiales. Hay cualquier cantidad de clasificaciones de las fracturas subaxiales. La más antigua, por lo menos de las que encontré, es la de Boller y Boller en el 29, que era una clasificación más bien simple de si la fractura estaba localizada en el cuerpo o en el arco. Luego hubo una clasificación de Whitley y Forsyth que se basaba principalmente en el mecanismo de la fractura. Luego Holsworth y Dennis hablaron de las teorías de las columnas, primero 2 y luego 3 columnas. Y luego la que fue usada por más tiempo fue la de Allen y Ferguson, que se desarrolló en los 80s, que habla de una clasificación muy específica respecto a la morfología y los mecanismos de las fracturas, y fue modificada por Rizzolo en el 93, ampliando todavía más específicamente estadios de las diferentes luxaciones. En este momento las que más se usan son estas dos, que son la clasificación de AO, que fue desarrollada principalmente por el grupo de Meger, y la SLICS, que es desarrollada principalmente por el grupo de Bacar. Esta de AO tuvo una modificación más reciente que incluye algunas cosas que les voy a comentar. Esta es la clasificación de Ferguson inicial.
en la cual él considera que los mecanismos que llevan a fracturas cervicales subaxiales siempre son combinados. Entonces él habla de unos mecanismos cardinales en los cuales está distracción pura, compresión pura, flexión pura y extensión pura, pero que lo más común son precisamente las combinaciones entre distracción-extensión, distracción-flexión, flexión-compresión y extensión-compresión. Y realmente es lo que uno evidencia en la clínica, que casi siempre estas fracturas son combinadas, como lo vimos en el quiz pretest, que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, ampliando un poquito las de compresión-flexión, la modificación por Risolo son estos estadios en los cuales inicialmente simplemente se produce pues por la flexión y la compresión se producen fracturas por compresión o por estallido de los cuerpos vertebrales que luego se van a clasificar un poco mejor con la clasificación de AO, pero es lo inicial y en la medida que va aumentando la angulación va adicionándose una subluxación de la articulación facetaria superior. Los estadios ya de, 4 y 5, lo que tienen adicionalmente es que hay una retrolistesis traumática por la angulación severa de la vértebra superior a la fractura respecto a la vértebra inferior a la fractura. Entonces hay retrolistesis de este nivel. El estadio 4 es cuando es menos de 3 milímetros y acá más de 3 milímetros. Los mecanismos de distracción-flexión no son tan comunes como los otros. Generalmente no se acompañan de fracturas, sino que son luxaciones puras. Inicialmente no hay desplazamiento objetivo de las facetas, pero sí puede haber ya lesión ligamentaria, la cápsula articular puede estar lesionada, que se puede evidenciar en resonancia. En el estadio 2 ya hay una subluxación de la faceta, en el estadio 3 ya hay una luxación completa, pero con un desplazamiento no significativo. Ya aquí tenemos una anterolistesis menor de 3 milímetros y una anterolistesis mayor de 3 milímetros. Los mecanismos de compresión-extensión son un poco más frecuentes. Acá lo que predomina es la fractura de la faceta, que es lo que va a dar pues, mayor soporte a la columna posterior. El estadio 1 es una fractura de un solo nivel, que puede ser unio bilateral. El estadio 2 es 2 niveles, que puede ser unio bilateral. Perdón, estas ambas son unilaterales, el estadio 3 es bilateral, y los estadios 4 y 5 ya son con anterolistesis y separación de los elementos anteriores y posteriores, con desplazamiento mayor a 3 milímetros y este ya con tosis de la vértebra. Y el último, que es pues, un poco menos frecuente, es el mecanismo de distracción-extensión, en el cual lo que predomina es la lesión del disco o pues de los elementos de la columna anterior. Entonces hay desgarro o luxación de las articulaciones anteriores. Posteriormente ya también hay luxación de la articulación facetaria y retrolistesis. Esta es la clasificación de SLICS, la que desarrolla Caro. Esta es la única que hasta el momento nos aporta un score que podamos de alguna manera cuantificar la inestabilidad de las fracturas para ayudar a decidir el manejo quirúrgico. Las clasificaciones anteriores todas son descriptivas. Esta es la primera y hasta el momento la única que trata de cuantificar esto. Se basa en 3 parámetros: morfología, la integridad del complejo discoligamentario y el estado neurológico. Otra cosa nueva es que esta es la primera que incluye la evaluación del estatus neurológico, las otras eran solamente biomecánicas. Acá, al contrario de lo que pasa en la columna lumbar, las más inestables no son las de estallido, sino las de distracción y las de rotación y traslación. Dan, pues por supuesto, mucha importancia también a los mecanismos de extensión que no son tan frecuentes en la columna lumbar, y el déficit neurológico sí es muy similar a cómo se evalúa en la columna lumbar. Esta es la de la escala de AO. La parte, digamos, de evaluación del cuerpo vertebral de los componentes anteriores es muy similar a la columna lumbar, en el cual tenemos fracturas mínimas que no comprometen estructuralmente la estabilidad, fracturas de las láminas, de las espinosas, de las transversas, las fracturas por compresión anterior o acuñamiento, en las cuales solamente está comprometido un platillo y no está comprometido el muro posterior. Acá los splits
o las separaciones coronales en las cuales está comprometido ambos platillos, pero preservado el muro posterior. Aquí ya es un solo platillo y comprometido el muro posterior, y aquí es tanto ambos platillos como el muro posterior. En las fracturas tipo B son las que tienen compromiso de alguno de las dos bandas de tensión. B1 y B2 están comprometidos la banda de tensión posterior y B3 está comprometida la banda de tensión anterior. La diferencia entre B1 y B2 es que el trazo o la inestabilidad se genera a través de elementos óseos. Se considera más estable que la B2 porque es más probable que se fusionen nuevamente los elementos óseos que los elementos ligamentarios, que en general no se reparan por sí solos, sino que requieren ya un manejo quirúrgico. Mientras que la ruptura del complejo del ligamentario anterior sí siempre es inestable. Las tipo C son las que tienen cualquier dirección de desplazamiento, tanto anterior como posterior como lateral, y en general se considera que son la asociación de la pérdida de la banda de tensión posterior y anterior al mismo tiempo. Entonces, si uno por alguna razón tiene una fractura B1 y B2 al mismo tiempo, realmente es una fractura tipo C. En la columna cervical, en la modificación del 2015 se adicionaron unos modificadores. Uno, y principalmente, es el compromiso de las facetas, porque son lo que aporta, contrario a lo que pasa en la columna lumbar, estas aportan aquí la mayoría de la estabilidad a todos los movimientos, entonces son muy importantes. F1 y F2 son fracturas como tal aisladas de la faceta. F1 que comprometan menos de 1 centímetro o menos del 40% de la faceta, y F2 pues lo contrario, que sea más del 40%. F3 ya habla de que la masa lateral es flotante, quiere decir que se asocia una fractura de la lámina y una fractura del pedículo. Si ambas se asocian, pues esa articulación no aporta ninguna estabilidad porque está completamente separada de las otras columnas. Y F4 es cuando la faceta se luxa una sobre otra, se imbrica una carilla articular sobre la otra, ya sea asociada a otro tipo de fractura o poco frecuente, pero puede pasar que suceda de manera aislada. Y los modificadores neurológicos, que es la evaluación si el paciente no tiene ningún déficit neurológico, si tiene algo transitorio, si tiene síntomas radiculares, un déficit incompleto, un déficit completo, no se puede examinar. Y una cosa nueva, y es que dan un punto adicional cuando el déficit es progresivo. Esto se hace pensando sobre todo cuando más adelante se desarrolle el score de AO, como el aosis toracolumbar. Y también son muy importantes los modificadores, puesto que acá tiene mucho que ver otras enfermedades. Entonces, M1 es cuando se sospecha o cuando hay signos de lesión del complejo cápsulo-ligamentario sin que haya una disrupción completa y sin que haya desplazamiento. Es decir, lo que tenemos también en la columna lumbar, que es que se sospecha la lesión ligamentaria. Dos, muy importante y que solo aplica en este segmento, es herniación discal traumática crítica. No es muy claro en el artículo si esto incluye hernias discales previas que se hayan exacerbado con el trauma o si todas son hernias traumáticas verdaderas, pero para fines prácticos cualquier herniación discal va a modificar mucho el manejo, pues si son compresivas. Otro modificador muy importante es si el paciente tiene alguna enfermedad que haga que la columna sea rígida. Enfermedades metabólicas óseas, hiperostosis esquelética idiopática difusa, espondilitis anquilosante, la osificación del ligamento longitudinal posterior, etcétera. Cualquiera de estas va a modificar todo porque requiere una estabilización más agresiva. Y otro modificador muy importante es si se sospecha lesión vascular, ruptura o desgarro o disección de la arteria vertebral. Entonces, pasemos ya a lo que nos preocupa, cómo vamos a seleccionar el tratamiento de esas fracturas. Entonces, en general, todas las fracturas A0, que son las de las apófisis, o fracturas facetarias menores, o pacientes en los que se sospecha lesión ligamentaria pero no hay desplazamiento ni ruptura verdadera, se pueden usar el tratamiento conservador, se pueden utilizar collares blandos tipo Thomas, se puede utilizar collar rígido o incluso si el paciente no tiene casi dolor, no usar nada. En fracturas
un poco más inestables, ya las que tienen compresión axial, ya las que tienen estallido, o ya los pacientes que tienen herniación discal sí requieren en general manejo quirúrgico. Si el paciente no tiene déficit y no se considera inestable, se puede utilizar un collar rígido tipo Filadelfia. Sin embargo, esto es pues, discutible en muchos casos, sobre todo cuando hay necesidad de descompresión. Se puede utilizar una Loves, pero es en general cuando el paciente tiene indicación quirúrgica, pero no se puede realizar por cualquier cosa, porque está inestable, porque no sé, no hay material, lo que sea. Y el procedimiento que vamos a hacer es, en general, estabilizar con una placa por vía anterior. ¿Y cuáles son las indicaciones más específicas? Esto, ninguna de las indicaciones es, es, digamos, aceptada globalmente, todas pueden tener su controversia, pero en general, fracturas que pierdan más del 25% de la altura, que generen un acuñamiento mayor a 11 grados, que tenga un fragmento, que el fragmento distal, solamente, principalmente en las fracturas A2, que son el split coronal, que el fragmento esté desplazado a más de 3.5 milímetros, o que haya una compresión anterior por fragmentos óseos, por una herniación discal o por osteofitos, son los que se van a beneficiar de este tipo de cirugía. En sitios donde es más inestable, sobre todo en la unión cérvico-torácica, que tiene una biomecánica diferente porque ejerce un brazo de palanca mucho más fuerte, se recomienda, además de la fijación anterior, sumar una fijación posterior. Dependiendo de la inestabilidad, se puede definir si es corta o larga. Para fracturas más inestables, ya las que tiene compromiso del complejo ligamentario posterior, ya para fracturas facetarias inestables, AO recomienda o dice que se puede considerar el manejo conservador, pero en general todas son quirúrgicas y todas la vía de elección es posterior. Digamos que si el problema principal es la banda de tensión posterior, lo ideal es corregir de manera posterior. Lo ideal es siempre de manera intraoperatoria reducir las fracturas. Dependiendo de qué estemos haciendo, se puede reducir mecánicamente contracción intraoperatoria, eso lo vamos a ver también más adelante, o se puede hacer reducción abierta simplemente identificando los fragmentos desplazados y movilizándolos. Eh, Esto puede requerir disectores o retractores diferentes, en fin. Se puede hacer también reducción cerrada únicamente, pero esto es discutible, lo vamos a ampliar un poco más adelante. ¿Qué tipo de fijación vamos a hacer? En general se prefieren los transmasa, el paso de tornillos transmasa lateral, porque se considera que son igual de estables que los transpediculares y tienen menos riesgo de lesión vascular y de lesión neural. La segunda opción, si estos no se pueden porque hay fractura de la masa lateral, porque hay cualquier otra cosa o porque hay variantes anatómicas que posicionen los vasos más lateralmente, se puede hacer transpedicular. Si no, se puede hacer translámina, pero estos, por supuesto, generan un constructo menos rígido y menos preferiblemente también ganchos sublaminares, pero por supuesto estos son menos estables. En pacientes que tengan luxaciones puras, que solamente tengan compromiso facetario, solamente tienen desplazamiento, pero no hay fractura ni otra cosa, se puede hacer simplemente, después de reducirse, una fijación monosegmentaria, o si se asocia con fracturas no muy inestables, se puede hacer una multisegmentaria, pero corta. En general, en la columna cervical media se pueden utilizar fijaciones cortas, pero sobre todo en la columna cervicotorácica es importante pensar siempre en fijaciones largas, por lo que les hablo del brazo de palanca. Se puede incluir un tornillo en el nivel de la fractura si la masa lateral está indemne, y esto en general adiciona fortaleza al constructo digamos, de tornillos y barras que estamos construyendo. La otra ventaja que tiene esta vía es la descompresión posterior. En general, utilizar esta vía solo para la descompresión lo hacemos si la compresión es multisegmentaria. Es decir, que el paciente ya de base tenga su canal cervical estrecho, o que tenga varios discos herniados, o que tenga varias fracturas, porque descomprimir un solo nivel trae riesgo de hacer cizallamiento por herniación de la médula por la laminectomía. Y en las fracturas más inestables, que son las que ya tienen compromiso de la banda de tensión posterior, o las luxaciones, translaciones, las imbricaciones de las facetas, o los pacientes que tienen columnas rígidas, se recomienda en todos hacer fijación tanto anterior como posterior.
En cuanto a la tracción cervical, hay diferentes mecanismos. Los más antiguos son Hakimas, que eran una especie de correas que se amarraban a la cabeza para traccionarla de manera cutánea, pero en general lo que se hace es tracciones esqueléticas. Lo más tradicional es el tractor de Gardner-Wells, también está el de Aristizábal, o se puede incluso utilizar un Mayfield. También hay una forma de hacer tracción con el halo West que ahorita les muestro. Lo ideal es hacer tracción cervical esquelética bajo visión directa en cirugía abierta, de manera que uno pueda verificar si hay desplazamientos que generen riesgo para aumentar la lesión neurológica. Muchas veces la reducción no es suficiente de manera cerrada, entonces hay que adicionarle otros métodos de reducción abierta como una facetectomía o incluso osteotomías por sustracción pedicular, que también vamos a ver más adelante. Todas estas maniobras se recomiendan con monitorización electrofisiológica. Sin embargo, muchas de las variables que vamos a medir acá no son fiables en el paciente anestesiado, y por eso la recomendación tradicional es que todas las tracciones se hagan con el paciente despierto. La tracción cerrada como manejo aislado es cuestionada. Hoy en día se considera que todas las lesiones que requieren algún tipo de reducción requieren también fijación, pero está descrita y es útil con algunas cosas. Hay una forma, lo tradicional es hacerlo de manera sostenida, se deja de 3 a 5 días, incluso algunos artículos dicen que se puede dejar hasta 3 semanas para evitar que las reducciones se vuelvan pues a fallar. Pero está descrito más recientemente una forma de tracción rápida en la cual iniciamos con un peso de 5 kilogramos estándar. Esto por supuesto es para adultos, y cada 10 minutos se van adicionando 2 kilos a la tracción, y entre cada cambio se va haciendo un control con radiografía o con fluoroscopia hasta que se reduzca la lesión, o pues hasta que el paciente no lo tolere por dolor, o que tenga déficit neurológico, o que haya una fractura adicional, etcétera. Este proceso lo vamos a llevar máximo hasta 25 kilos. Eh, la indicación que de pronto sigue siendo válida es la luxación facetaria aislada, ya sea uni o bilateral, en la cual solamente la tracción puede ser suficiente. Pero, como les dije, la gran mayoría van a requerir la reducción y después una fijación. Esto se hace con el paciente despierto, pero es muy importante que tenga una sedación superficial y analgesia, porque el dolor y la contracción muscular pues va a evitar que esto lo logremos de manera correcta. Y cuando terminemos, logremos reducir adecuadamente la fractura o la lesión, el peso debe retirarse también de manera progresiva. No se puede retirar todo junto, porque lo más seguro es que la lesión vuelva a luxarse o a fracturarse como está. Este es el tractor de Gardner. Es muy sencillo, es simplemente un arco, unos pines y unos seguros, que los vamos a posicionar más o menos a 2 a 3 centímetros por encima de la pina y 2 a 3 centímetros anterior a la pina para su posición neutral. También está descrito una posición posterior que es justo sobre la pina, y una posición anterior que es más o menos 5 centímetros delante de la pina, si queremos no hacer una reducción neutra, sino por ejemplo una reducción en extensión o una reducción en flexión, dependiendo de la maniobra que queramos. Y también se puede hacer de manera lateral, posicionando los pines igual, pero al mismo tiempo que estamos traccionando, hacemos una inclinación lateral, una rotación de 30 a 40 grados, se retorna al neutro y luego se retira la tracción. Esto sobre todo cuando la luxación facetaria es unilateral. La vía anterior, que es la de elección en lesiones anteriores, obviamente. La técnica quirúrgica, en general, tenemos el paciente en una posición neutra. Algunas veces puede ser útil extensión, sobre todo en pacientes con cuello corto, pero dependiendo de si la lesión es altamente o inestable o no lo es, podríamos llegar a requerirla. En general se hace una incisión transversa si lo que vamos a intervenir es hasta 2 o 3 niveles. Si es más de esto, se requiere ya una incisión longitudinal. El abordaje depende mucho de la preferencia del cirujano. Muchos lo hacen derecho porque es más cómodo para los cirujanos diestros, pero el izquierdo tiene la ventaja de que tiene menor riesgo de lesión del nervio laríngeo recurrente.
El nivel siempre se debe seleccionar con fluoroscopia, sin embargo es importante conocer ciertos reparos anatómicos para localizar los niveles cervicales. Más o menos, C2 corresponde con el ángulo de la mandíbula, C3 con el ioides, C4, C5 con el tiroides, C5, C6 con el cricoides y C7, T1 con la escotadura external. Entonces, con esto y por supuesto con la fluoroscopia vamos a seleccionar el nivel de nuestra incisión y así el abordaje. No voy a profundizar mucho en el abordaje porque creo que hay una charla después de esto. Simplemente lo que quiero recalcar es que vamos a utilizar un plano vascular separando hacia lateral el músculo esternocleidomastoideo, el paquete neurovascular y hacia medial la tráquea y el esófago y los músculos pretraqueales. Esto en general da un acceso relativamente rápido, relativamente con bajo riesgo a la columna anterior. Eh, por supuesto vamos a requerir un desplazamiento y una retracción importante de la vía aérea porque el paciente se sugiere tener una intubación con tubo flexoanillado y que el anestesiólogo esté advertido de este riesgo por si hay alguna extubación traumática o compresión de la vía aérea. Después del abordaje vamos a tener más o menos este ángulo de visión en el cual vemos acá ya marcado con azul de metileno el disco y de arriba y abajo respectivamente los cuerpos vertebrales, al lado y lado rechazados los músculos longus colli y una vez los rechacemos vamos a ver de manera esquemática este panorama. Hay diferentes tipos de retractores, se recomienda siempre usar retractores autoestáticos, pero lo que necesitamos tener expuesto es fundamentalmente el sitio donde vamos a trabajar. El paso inicial para la mayoría de los procedimientos que vamos a hacer es hacer una disectomía. El reparo anatómico para la disectomía, qué tan lateral podemos ir, son precisamente los procesos uncinados. Es muy importante también que antes de empezar a hacer cualquier cosa tengamos bien reparada la línea media, porque como estamos entrando de un lado, es muy frecuente que uno tenga un ángulo de visión errado y esté haciendo la disectomía y de repente se meta a una raíz o a la arteria vertebral. Entonces, tener bien reparada la línea media, tener bien reparadas nuestras líneas laterales que van a ser los procesos uncinados y vamos a hacer la disectomía en ese cuadrante, asistidos pues con Kerrison, con curetas, etcétera, para resecar completamente el disco y preparar la cortical o los platillos para cuando más adelante vayamos a hacer la artrodesis. La gran mayoría de fracturas tipo A van a requerir únicamente una vertebrectomía parcial. Simplemente impactamos o acomodamos los fragmentos, ponemos injerto óseo y fijamos con una placa. Estas casi nunca son quirúrgicas, pero si por alguna razón llegan a ser quirúrgicas, se puede simplemente hacer así y no poner ningún tipo de cajetín ni de cilindro, sino únicamente la placa con injerto óseo en la mitad. Pero las que sí son quirúrgicas, la mayoría van a requerir es una vertebrectomía total. Entonces es muy importante saber cuándo parar. Si no necesitamos hacer descompresión anterior, en general se prefiere dejar una cascarita o un poquito de cortical ósea del muro posterior para minimizar el riesgo de lesión neural. Esto se hace inicialmente con instrumentos gruesos como Alligator, Kerrison, etcétera, y al final se afina o se precisa la vertebrectomía con una fresa. Dependiendo de lo que vayamos a hacer, en general se pueden hacer reducciones simples, únicamente recuperar la altura de la columna anterior, de manera que podamos introducir un injerto que puede ser autólogo, como en este ejemplo que están utilizando cresta ilíaca. Siempre debe medirse previamente la altura del injerto. Recuerden lo que hablamos al principio, como queremos conservar siempre el balance sagital cervical, debemos calcular qué altura de cilindro o qué altura de injerto necesitamos para llegar a la lordosis deseada. Así introducimos el injerto se rodea con más injerto óseo, si es el caso de un cilindro pues se rellena por dentro y también por fuera, se le ponen las zapatillas o las plaquitas que sellan los cilindros, o si es el caso de un cilindro autoexpansible también se introduce por la misma vía, se expande y se fija. Hay una maniobra para hacer reducciones más avanzadas, no solamente recuperar altura, sino por ejemplo desimbricar facetas. No son recomendables porque casi todo se hace a ciegas, pues por supuesto después de cada movimiento se verifica con fluoroscopia, pero casi todo se hace a ciegas y tiene un riesgo muy grande. Pero está descrito, entonces se los digo. La única diferencia es que los pines de Caspar, los separadores, se introducen de manera
oblicua en la vértebra que está luxada. Con el separador vamos a recuperar altura inicialmente. Muchas veces con eso es suficiente, ya la faceta se desimbrica, se reposiciona y ya, pero si eso no es suficiente se puede hacer una compresión digital de manera que la vértebra superior se vaya hacia atrás y la faceta vuelva a su lugar. Si aún esto no es suficiente, se puede palanquear con un disector grande como un COB o alguna cosa así, pero por supuesto eso es mucho más riesgoso. Por último, se mide también la placa o cualquier instrumental que vayamos a poner anterior, se fija con tornillos de manera habitual y ya. No voy a profundizar mucho en esto, pero para los abordajes anteriores en la columna cérvico-torácica, casi siempre necesitamos ayuda de un cirujano de abordaje, un cirujano general, un cirujano de tórax, un cirujano vascular, porque nos vamos a enfrentar a estructuras muy difíciles. Está pues, tanto arteriales como venosas, la vía aérea, todo. Entonces, pues, en general se hace con un cirujano, no voy a profundizar mucho en eso. ¿Qué complicaciones en general tenemos del abordaje anterior? Lesiones nerviosas, principalmente el nervio hipogloso cuando son abordajes altos de entre C2 y C4, el nervio laríngeo superior y recurrente cuando se aborda la columna cervical media, la cadena ganglionar simpática cuando uno diseca muy lateralmente la parte anterior del cuerpo vertebral. En general solamente necesita uno disecar hasta los procesos uncinados. Cuando uno pasa esa línea puede lesionar la cadena simpática. Y el nervio vago, pues si el abordaje no se hace por el plano vascular, sino que se hace por otro plano diferente. Lo mismo las arterias carótida y la vena yugular, la arteria vertebral también si la disección se lleva muy lateral, y por supuesto las estructuras traqueosofágicas. La vía posterior en general también se hace en posición neutra, en prono por supuesto, y dependiendo de lo que queramos se puede hacer un poco de flexión para facilitar el abordaje, obviamente teniendo en cuenta la inestabilidad de las lesiones. Se hace una incisión mediana estándar, se hace una disección superióstica estándar, el nivel siempre debe verificarse con fluoroscopio, aunque algunos reparos que tenemos como el inion o la unión craneocervical o C2 o C7 pueden ayudar, pero siempre debe seleccionarse con fluoroscopio. La disección es importante llevarla siempre hasta el tercio lateral de la masa lateral. Entonces hacemos una disección en la línea media estándar, una disección superióstica estándar, hasta que expongamos por lo menos hasta el tercio lateral de la masa lateral, donde podamos ver digamos que la articulación facetaria. Hay múltiples técnicas para fijar por vía posterior. Las más antiguas son el alambrado. En trauma casi no se usan, puede tener alguna cabida en enfermedad reumática, pero se las traigo también. Lo más común es un alambrado interespinoso que se puede hacer con un brocado de un pequeño agujero en cada una de las espinosas y se pasa un alambre. O de manera sublaminar se ancla la espinosa superior de vía sublaminar y en esta sí se pasa subespinoso. También hay una técnica de alambrado facetario, pero pues no voy a profundizar mucho en eso. Se puede utilizar cualquier tipo de injerto óseo y ya. Lo más común es la fijación con tornillos transmasa lateral. Entonces, hay principalmente dos técnicas, sí, dos técnicas grandes. La más antigua, la de Megerle, y una modificación por Roy Camille en los 90s, que tienen sus ventajas y desventajas. Algunos dicen que la técnica de Megerle es superior, pero como les digo, tiene sus ventajas y desventajas. Este tipo de fijaciones se pueden hacer en casi toda la columna cervical subaxial, pero en C7 hay cierta consideración, preparatoriamente se debe ver en las imágenes si es posible o si se prefiere una fijación transpedicular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para seleccionar el punto de entrada vamos a hacer, tenemos dos técnicas, se puede hacer un cuadrito con la parte más superior de la carilla articular superior, la parte más inferior de la carilla articular inferior, la parte más medial de la masa lateral donde se une con la lámina y el borde lateral de la masa lateral. En todo el centro de ese cuadrito vamos a seleccionar el punto de entrada con la técnica de Roy Camille y vamos a dirigir nuestro tornillo 10 grados hacia lateral y en cuanto a la inclinación sagital, 0 grados. Esto está dirigido a evitar las lesiones graves neurales,
principalmente pues de la raíz emergente de cada nivel, y vasculares de la arteria vertebral en cada nivel. Entonces, esta inclinación lo que hace es que el tornillo pase por debajo de la raíz y lateral a la arteria vertebral. Mientras que la técnica de Megel, vamos a seleccionar un punto de entrada 1 a 3 milímetros medial a este mismo punto y vamos a dirigir nuestro tornillo 25 grados hacia cefálico y 25 grados hacia lateral. Esto va a hacer que nuestro tornillo pase por encima de la raíz y mucho más lateral a la arteria vertebral. En términos generales, de manera intraoperatoria, uno puede dirigir el tornillo simplemente apuntándolo en ambas técnicas, apuntándolo a este cuadrante superior externo o superior lateral de la faceta. Eso sirve para ambas técnicas. ¿Qué reparos tenemos de seguridad? Entonces, para evitar meternos al canal, tenemos que calcular que nunca vamos a llevar nuestro tornillo más medial del proceso unciforme. Eso, pues, está lejos, pero pues hay que nombrarlo. La raíz vamos a tratar de reconocerla con el ángulo facetario, entonces es importante de pronto meter un frier o algo que nos indique en qué ángulo está orientada la faceta, y con eso sabemos que vamos a tener la raíz protegida. La arteria vertebral está localizada más o menos medial a la línea mediofacetaria, entonces ninguno de los abordajes vamos a apuntar más medial de la línea mediofacetaria. Eso es muy importante, esos reparos de seguridad. En general, en toda la columna cervical hay que disminuir todo lo que haya que hacer fuerza, en disminuir el uso de punzón y lesna, y preferir más bien fresar la cortical para la entrada del tornillo y brocar o tarrajar el trayecto para no desplazar más las fracturas. En estas técnicas, principalmente en la de Megel, se puede hacer fijaciones con los tornillos unicortical, si utilizamos un tornillo córtico que solamente coja esta primera cortical, bicortical si coge ambas, o tricortical si alcanza a coger algo de la transversa. Por supuesto, es mucho más estable el constructo si cogemos dos corticales, pero tenemos también el riesgo de aumentar la lesión nerviosa porque aquí ya la raíz empieza a volverse más inferior y más lateral, entonces ahí podemos lesionarle. Los tornillos, el calibre y longitud de los tornillos siempre deben verificarse en las imágenes preoperatorias, pero en términos generales se pueden usar un calibre de 3 a 3.5 milímetros por 14 a 18 milímetros. Entonces aquí es lo que le estaba diciendo, preferir siempre tarrajar y no usar tanto punzón ni lesna. La tarraja se va ajustando progresivamente, se inicia en un punto de seguridad que pueden ser 10 milímetros o 12 milímetros y se va aumentando de a 2 milímetros de manera que nos demos cuenta cuando sobrepasamos la segunda cortical, y se puede pasar el tornillo a una sola cortical como está acá o a las dos corticales como está acá. El transpedicular cervical no es tan común, pero también hay que conocerlo. Los reparos para el punto de entrada son poco confiables, entonces ellos recomiendan siempre hacer una pequeña laminotomía en los sitios donde vayamos a seleccionar nuestro punto de entrada, de manera que podamos palpar y algunas veces ver el pedículo y orientar los tornillos. La forma tradicional de localizar el punto de entrada es también en la línea mediofacetaria, justo por debajo de la carilla articular superior. Y lo confirmamos por la laminotomía, palpando y viendo directamente. El tornillo lo vamos a orientar hacia medial 45 grados y hacia inferior aproximadamente 25 grados, pero ellos sugieren siempre que con la fluoroscopia se vaya pues orientando ese trayecto. El transpedicular torácico es muy similar, también el punto de entrada se localiza en la línea mediofacetaria, más o menos entre 1 y 3 milímetros por debajo de la carilla articular superior, más o menos se dirige 10 a 20 grados hacia inferior, y en la unión cervicotorácica se dirige hacia medial aproximadamente 30 a 25 grados. Y esto va disminuyendo progresivamente hasta que en T5 a T9 es más o menos 0 grados, es casi en una inclinación sagital el paso de ese tornillo. Ya después vamos a fijar con las barras. Algunas marcas comerciales tienen unas barras que tienen una transición en su grosor, que tienen unas barras toracolumbares comunes y corrientes que se continúan con barras más pequeñas para la columna cervical.
como esto no está disponible casi siempre, entonces uno lo que, o por lo menos lo que sugieren los de AO, que son más bien tornilleros, es unir una barra de mayor calibre a una barra de menor calibre con diferentes tipos de conectores, de manera que el constructo esté estable en ambos segmentos, sin someter a la columna cervical a una barra demasiado grande, ni someter la columna torácica a una barra demasiado pequeña porque se puede fracturar. Después vamos a escarificar y a poner el injerto óseo donde queramos hacer la artrodesis y ya. Cuando necesitemos hacer descompresión, pues la laminectomía se hace de manera estándar, se hace una laminectomía en la unión de la masa lateral con la lámina a cada lado, se retira en bloque idealmente cuando pensamos reposicionarla, o si no, pues se puede retirar con gubia y cizalla, etc. La laminoplastia, cuando deseamos reposicionar esas láminas y ampliar el canal, hay varias técnicas. Se puede utilizar la misma apófisis espinosa que retiramos, se posiciona del lado donde esté más comprimido y se puede fijar con sutura o con placas. Otra técnica es simplemente hacer una laminotomía parcial, de manera que uno pueda hacer una fractura en el leño verde de cada una de las láminas, eh, separar la lámina, la espinosa por la mitad y poner un injerto óseo en la mitad, que se fija con sutura o con placas. Y por último, no se usa tanto, pero la osteotomía por sustracción pedicular, eh, que puede ser necesaria cuando una reducción está muy difícil y el constructo no es suficiente para recuperar la lordosis. Eh, Se puede hacer inicialmente una fascitectomía, se amplía la osteotomía hasta la base del pedículo en el cuerpo vertebral y se calcula más o menos qué altura o qué ángulo de la cuña necesitamos para recuperar esa altura. Como les digo, esto casi nunca se hace porque es muy riesgoso, hay que trabajar por un abordaje lateral de la columna cervical que no es nada frecuente, hay mucho riesgo de lesión neural, se restringe principalmente a pacientes que ya tienen lesión completa y que tienen una deformidad muy severa. El abordaje combinado, pues como su nombre lo indica, pues suma las ventajas de ambos abordajes, que en el caso de la vía anterior es que tenemos la posibilidad de hacer una descompresión directa y que nos da muy buen soporte a la columna anterior, mientras que por esta vía una de las desventajas es que no se logran buenas reducciones en caso de que haya luxaciones. La vía posterior tiene la ventaja de que las reducciones son relativamente fáciles, restablece el complejo ligamentario posterior, pero cuando se hace sola, pues falta el soporte anterior y corremos riesgo de que el material falle. Entonces, combinarlo, pues suma las ventajas de ambas. En general, se hace la vía anterior primero. Sin embargo, esto puede ser difícil a veces, sobre todo cuando hay lesiones muy desplazadas, como la reducción no se puede hacer completa por vía anterior, puede ser que haya que hacer primero la vía posterior y después la anterior. Se prefiere siempre hacerlo en un solo tiempo porque ese tiempo que el paciente pasa de una cirugía a la otra está completamente inestable, entonces se prefiere hacer en un tiempo, pero si el paciente no tolera una cirugía prolongada o si no se tienen los materiales o lo que sea, se puede hacer en 2 tiempos. Eh, Listo, entonces esa era la parte 1. Acá tenemos nuevamente nuestro quiz, entonces si alguien quiere comentar qué pensaron de manejo quirúrgico, de diagnóstico, todo, y ya les digo las respuestas oficiales. ¿No? Si hay alguien aquí. ¿Qué hubo? Venga, una pregunta. En la imagen de la izquierda de la señora de 55 años, cuando se ve esa fractura de split de S3, en la parte posterior hay también una fractura de las espinosas, o eso es ahí una calcificación ahí. No, tiene efectivamente una fractura longitudinal de la espinosa, que la manejamos con una fractura B1. Ah, ok, ya, entonces por eso perdí, ok. Listo. Bueno, entonces en este primer caso, como dijo Víctor, tenemos una fractura en split coronal de C3, pero viene acompañada de una fractura longitudinal de toda la vértebra, que la vemos por este fragmentico de espinosa, y eso, digamos que podemos sospechar de esta fractura que hay un mecanismo de compresión-flexión,
lo cual nos produce una fractura en C3 de tipo A2, esto, B1, esto de acá. Las facetas pues no las vemos en esta imagen, pero yo les adelanto que no tiene ninguna lesión facetaria, no tiene déficit N0, y modificador M1 porque al tener este fragmentico óseo, sospechamos que hay compromiso de los ligamentos a ese nivel. Es discutible, se puede hacer un manejo conservador únicamente con una ortesis, pero al estar comprometido el complejo ligamentario posterior, se recomienda también fijar. Se puede hacer únicamente una fijación posterior. Este fragmentico no está tan desplazado, entonces no necesitamos intervenir la columna anterior. En principio se puede hacer una fijación corta únicamente de C3 o C4, o si están fracturadas las masas laterales, extenderlo hasta C2. Entonces sería una fijación relativamente corta de la columna cervical por vía posterior. ¿Algún comentario o pregunta sobre eso? No, estamos de acuerdo, sí estamos de acuerdo. Digamos, Listo. una fijación C2, C3. No, o sea, la recomendación es C3, C4, que son lo que está inestable. Sí. Pero si la masa lateral no le permite poner un tornillo o lo que sea, usted la tiene que extender a C2. Ok. Gracias. Listo. Entonces, este segundo caso, ¿qué piensan, qué creen? Que diga Alex que ya es experto en columna. O se durmió. Que viene de Cali, ¿de qué? De Barranquilla. Viene de Barranquilla de estar con los duros de la columna. ¿De qué dormido, como dijo? No, ¿alguien más? ¿Quién más está por ahí? Oiga, Evero. Quería... O Raúl. Hola. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. Sí. Sí, hola. No, sería una fractura inestable a nivel de C7 en la unión cervicotorácica tipo C. Tiene un modificador, probablemente podría tener dos modificadores, el tipo 1 y el tipo 2, porque además de elemento de componente de banda de tensión posterior, también debe tener un M2 por el tipo de luxación y pues el déficit es completo. Como usted habla en la charla, usualmente en las zonas de transición por el brazo de palanca se recomendaría una fijación, una reducción de la fijación 360 grados en este caso. Y además un estudio prequirúrgico con estudio arterial, probablemente dar mecanismo de la lesión. Pues es lo que yo creería. Eso, perfecto. Entonces, que tenemos un trazo que atraviesa las tres columnas, que hay evidente un desplazamiento. El modificador M1 no lo tiene porque el M1 aclara que no tiene que haber desplazamiento. Y en esta fractura claramente hay desplazamiento, entonces ya M1 no es, sino que tiene una verdadera disrupción del complejo ligamentario posterior, además del anterior. En esta fractura sospechamos también un mecanismo de flexión-compresión, pues que llevó a una ruptura completa. Y estas fracturas se denominan tipo C, que es una luxación C7 sobre T1. No lo vemos en la imagen, pero necesariamente tiene un modificador F4, porque esta fractura requiere que haya desplazamiento de las facetas. Tiene un déficit neurológico completo. Y el modificador M2 lo pongo interrogado porque el M2 es la herniación discal traumática, que no la vemos muy bien, pero si ustedes me creen, aquí hay un pequeño esbozo de disco. Esto, por supuesto, tendríamos que confirmarlo con la resonancia. Entonces, como dijo Cristian, hay que hacer una cirugía 360. Esto tiene varias dificultades y principalmente derivadas de que es la unión cervicotorácica. Eso pues nos obliga a hacer un abordaje anterior complejo, probablemente con un cirujano de abordaje. Requiere que no solamente se fije, sino que también se haga descompresión si tiene herniación traumática. Entonces, cuando uno logre reducir esto, debe hacerse una disectomía completa y retirar los fragmentos que haya en el canal. Aunque pues en el paciente con déficit completo, pues eso pasa como a un segundo plano, pero igual por buena práctica clínica debe hacerse si es posible. Luego, por la vía posterior, reducir de manera abierta. Esto probablemente requiera también una facetectomía y posteriormente hacer una fijación larga para que ese constructo no falle. Entonces, sugieren al menos 3 niveles proximales y 3 niveles distales. Entonces, esa sería la cirugía para este caso. ¿Algún comentario? Sí, una pregunta. Yo tengo. Es que en marzo tuvimos
dos casos así en Kennedy, y con el doctor Gutiérrez tuvimos una revisión, bueno, una discusión de la literatura sobre el impacto de la resonancia de rutina en ese tipo de lesiones pasando en el modificador M2. ¿Usted de lo que encontró considera que en el caso clínico, que siempre lo permita, la resonancia es mandatoria para ese tipo de escenarios, o hay escenarios donde se puede omitir? No, pues la guía no habla nunca de qué imágenes son mandatorias, lo único mandatorio es el TAC. Pero digamos que de manera práctica uno toma las imágenes adicionales que le vayan a modificar alguna conducta. En este caso, con esta fractura y con un déficit completo, usted de todos modos solamente con el TAC ya requiere hacer una cirugía 360. Y una vez usted esté adentro, si usted ve la herniación discal, pues la reseca, La pues resuelve. hace la disectomía porque el hallazgo es intraoperatorio. Entonces, en este caso puntual, la resonancia no le va a cambiar mucho la conducta. Ahora, en Ok. otras lesiones, como la del caso 3, es clave tener, por ejemplo, la resonancia. Ok, Vale. yo tengo un comentario con respecto a este caso, y es que siempre me he preguntado, porque sí, se sabe que hay que hacer un abordaje combinado, pero digamos que la pregunta específica sería, ¿uno hace primero la vía anterior o la vía posterior? Entonces yo estaba pensando, se hace primero la vía anterior tal cual como está ese paciente, así en ese grado de luxación. Yo creo que muy difícilmente, dado que las facetas están seguramente luxadas y están atrapadas, yo creo que va a ser muy difícil que uno lo pueda desluxar desde adelante. Eh, y va a ser difícil recuperar por lo menos la alineación de los cuerpos vertebrales. Ahora, si le puedo hacer una reducción preoperatoria con tracción craniocervical, es posible y verificado con una radiografía post-tracción, que hubo alineación, es posible que pueda ser una vía anterior o primera. Entonces, digamos que esa es mi pregunta y mi duda. Ahí decía, o ahí como alguien que opina acerca de que es mejor primero hacer la vía posterior para quitar las facetas y desluxar y luego hacer la vía anterior, o al revés, no sé. Es que esa pregunta probablemente no le voy a dar una respuesta completa. Precisamente los autores ponen también la controversia porque eso no está claro. En general, siempre se hace la vía anterior primero y después la vía posterior, porque la vía anterior le va a permitir descomprimir, de manera que cuando usted haga maniobras de reducción no empeore el déficit. En este caso, en un paciente con déficit completo, puede ser que no importe mucho cuál de las dos haga primero, eh, pero si un paciente con una fractura como estas tiene un déficit parcial o no tiene déficit, es un lío el tremendo. Porque sí, lo que usted dice es cierto, usted biomecánicamente es mucho más fácil hacer la vía posterior primero, hacer una facetectomía, hacer una sustracción pedicular, lo que sea necesario, reducir la fractura con las barras, pero probablemente si sí tiene una herniación traumática, si tiene fragmentos óseos, acá cuando usted reduzca el paciente va a empeorar el déficit. Todas esas maniobras pueden empeorar el déficit. Esa es la razón de que en general se haga siempre la vía anterior primero. El caso contrario también es muy difícil. Si usted hace la vía anterior primero, esto probablemente no le va a reducir todo. Usted puede recuperar un poco de altura, tal vez 1 centímetro, un poco más tal vez, pero no va a lograr desimbricar las facetas lo suficiente. Entonces, esa pregunta no le tengo una respuesta, pero digamos que ese es el panorama. En el paciente con déficit completo y que con una lesión como estas va a ser lo más probable, usted puede hacer cualquiera de las dos cosas. Puede, por ejemplo, hacer la vía posterior primero, hacer fasectomía, sustracción pedicular y después la vía anterior. Pero en un paciente sin déficit es muy difícil. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Santiago, una pregunta. ¿Qué beneficio traería en este paciente realizar la vía anterior, ya que tiene un déficit neurológico completo, a simplemente realizar la vía posterior y hacer la reducción? Bueno, en el paciente con déficit completo, la razón de la vía anterior es el soporte de la columna anterior. Generalmente, precisamente como es un sitio de alto brazo de palanca, se recomienda ambas fijaciones. Incluso la fijación larga solamente puede ser insuficiente. Por eso recomienda siempre poner, en este caso que no hay una fractura por estallido tan significativo, uno puede poner solamente un cajetín y una placa, o solo la placa, pero sí se recomiendan ambas cosas. En lo que revisé, no hay un estudio que soporte esa decisión o un estudio que diga
pusimos la mitad de los pacientes con una fijación, la otra mitad con la otra y a unos les fue mejor o peor, no. Pero es la recomendación que hacen tanto en AO como el grupo de Magel, de que siempre se debe soportar por ambas vías. En esta unión cervicotorácica. En una fractura como estas, más arriba, puede ser que la vía posterior sea suficiente. Tengo que comentar algo ahí con respecto a precisamente en este caso, eso es lo que me ayudaría la resonancia. O sea, en este caso yo también considero que la resonancia es mandatoria hacerla principalmente por eso, porque a pesar de que el paciente tiene un déficit completo, se supone que el objetivo principal de la cirugía es descomprimirlo. Entonces, si yo hago solamente una vía posterior y no sé qué tanto está ocupando ese disco herniado traumáticamente el canal, pues no logré el objetivo principal, que era descomprimirlo. Entonces, si yo veo en una resonancia que el disco está herniado, eso me llena de razones para hacer una vía anterior. O sea, nada me asegura a mí, todos sabemos que sí, que si tiene una hacia la probabilidad de que mejore es muy baja, pero pues obviamente va a mejorar menos si no logro hacer una descompresión adecuada y mucho más desde vía anterior. Entonces, ahí es donde yo digo, la resonancia en este paciente sí me cambia el pronóstico, pues más es como el manejo, como tal, la conducta, porque me dice si de verdad me sirve hacer una vía anterior, descomprimirlo desde vía anterior y adicionalmente la vía posterior. Pero en ese sentido no necesita solamente la resonancia, sino una resonancia con tractografía, porque usted puede ver la mielopatía y eso no le deja claro si la lesión es completa o incompleta. Ya si usted ve una tractografía con lesión completa de los tractos, pues sí se llena de razones para decidir no descomprimir vía anterior. Bueno, le haríamos una tractografía, lo que pasa es que esa no está tan disponible allá en Kenia, en Tuna, no está frecuente. Sí, en ningún lado. Pero yo creo que sí la puede pedir uno, y creo que la razón por la cual uno debería hacer una vía posterior combinada con una vía anterior es porque en este caso estaría dejando de pronto la compresión de la vía anterior y no lograría el objetivo principal, y es darle el chance al paciente de que si uno realmente le descomprimió la médula, pues no sé, que tal mejore un poquito más adelante. Eso es algo más bien como medio utópico, pero pues es el objetivo principal, descomprimir las estructuras nerviosas, ¿no? Es una buena práctica clínica, sí. Tendría otra duda ahí, perdón. ¿En este paciente estará indicada la tracción? Tampoco tengo una respuesta puntual para eso, pero generalmente uno utiliza técnicas combinadas. Es decir, lo más seguro es que una reducción por tracción esquelética sola no le reduzca esa fractura. Seguramente reducirla únicamente abierto también va a ser muy complicado. Entonces, lo que se puede hacer y lo que se hace generalmente es intraoperatoriamente traccionar el paciente bajo visión directa, asegurándose que los desplazamientos no van a aumentar el déficit que ya tiene. Si es posible, reposicionar las facetas y fijarlas con un constructo corto, y si no es posible, pues hacer la facetectomía, reducirla y fijar fijar de manera larga. Sí, básicamente era para aportar, estos pacientes generalmente tienen un trauma de alta energía, por lo tanto presentan alteraciones en otros órganos y en otros sistemas. Generalmente son pacientes que duran intubados o duran en unidad de cuidado intensivo un tiempo prolongado para el manejo de las otras patologías. Entonces muchas veces es difícil realizar la resonancia magnética y realizar el traslado del paciente en nuestros hospitales de base, principalmente por eso. Entonces a veces es difícil contar con la resonancia y mucho más disponibilidad del traslado de estos pacientes. Entonces casi siempre se termina tomando las decisiones en base a las imágenes radiográficas y de TAC. Listo, perfecto. Y por último tenemos el caso 3. ¿Alguien quiere comentar el caso 3? Quería comentar algo del caso 2. Me parece que la hernia discal, o sea que sí valdría la pena operarle la hernia discal traumática, ¿no? Sí. A pesar de que el paciente seguramente no va a recuperar nada. Es que la discusión de si hacer resonancia o no, primero es cuando se quiere hacer una tracción.
Porque si tiene una tracción, el miedo es de que haya una hernia y pues con la reducción la hernia empeore o produzca un nuevo déficit. Entonces, si usted no tiene resonancia y no tiene resonancia, pues si usted decide hacer una vía anterior, pues ¿para qué resonancia? Si con la vía anterior usted en la cirugía se da cuenta si tiene una hernia o no y se la quita. Entonces no habría que hacerle resonancia. Si usted es los que ya decide manejar esta lesión, pues inicialmente por vía anterior. Pues no cabe para que la resonancia si usted ya le va a hacer vía anterior. Entonces, la cosa de la resonancia empezó fue cuando quería decidir si hacer tracción o no. Que ahí sí da el miedo de que la hernia se metiera más en el momento de hacer la tracción, pero como les digo, si usted ya va a hacer una vía anterior, pues ya le va a quitar el disco, se va a dar cuenta si hay una hernia, sin resonancia. ¿No? Claro. Y esto del pronóstico, pues, por la pregunta de Edwin, yo casi siempre como que pienso que con la vía anterior basta para estabilizarlos, ¿ya? Porque hay pacientes que tienen probablemente otro tipo de traumas y someterlos a mayor morbilidad de vía anterior y posterior. Y además, una vía larga posterior, pues ya los deja estables. Pues, sin embargo, la literatura dice que hasta el 1% de los ASIA pueden presentar alguna mejoría, ¿no? Entonces, los que se van por ese 1%, pues sí dirán que no, que toca hacerle de todo, descomprimirlos y estabilizar. No, esto es una lesión muy severa, ¿no? Yo pienso que sí, casi la luxación bilateral de la faceta es de un 90%. Va a tocar silenciar. Bueno, y el último paciente que propuso Santiago. Bueno, el último paciente es también muy complejo. Es un paciente que tiene un trazo de fractura de este nivel. Tiene una disrupción de la banda de tensión anterior y tiene una fractura pequeña en la espinosa, pero como a diferencia de la primera no es una fractura longitudinal sino transversal, entonces la consideramos A0. Esta fractura probablemente, al contrario de las otras, se trata de un mecanismo de extensión y compresión. Y estas requieren principalmente un soporte de la vía que está rota, que es la vía anterior. En este caso hablamos de una fractura de C5 sobre C6, A0 por esta fracturita y B3 por la disrupción de la banda de tensión anterior. Desconocemos el estado de las facetas, pero asumimos que es 0. Y N2 porque el paciente cursa con radiculopatía. Estas fracturas con compresión-extensión casi siempre reducen el tamaño de los forámenes. En este caso hay varias opciones, pero se puede hacer también una fijación 360, es lo que va a dejar un constructo más estable. Requerimos obligatoriamente la vía anterior para, digamos, reconstruir la banda de tensión anterior con una placa anterior y un cajetín. En este caso no es necesario hacer corpectomía, pues vertebrectomía. Y la fijación posterior es discutible, pero esta gente de AO la sugiere también para lograr algo de descompresión indirecta del foramen, aunque eso también se puede lograr con el cajetín, pero sugieren que se puede complementar con una fijación corta de solamente los niveles afectados, que son C5 y C6. En este caso, también había una segunda fractura a este nivel, en el platillo superior de C7, que es una fractura A3 que no por sí sola no es inestable, pero que normalmente le haríamos un manejo conservador, pero al estar contiguo a otra fractura, hay que cuestionarnos si es necesario extender la fijación hasta ese nivel o no, si eso nos va a traer riesgo a largo plazo de continuar la deformidad anterior o no. No, yo creo que se puede dejar ahí en reposo. Bueno, muy bien. Yo creo que ya está un poquito tardecito, Santiago. Muchas gracias. Y mañana, ¿a qué horas continuamos con la reunión? Yo creo que hacia las 7 está bien. Sí, a las 7 está bueno, listo. Pero tratemos de ser más cortico porque se agota el ATP. Sí, señor, mañana está un poquito más corta, creo. Bueno, muy